llegamos a esta mesa con todo lo que ha estado pasando en este congreso. Ayer se habló, entre muchas otras cosas, ¿no? de la necesidad de pararnos para reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas, educativas, de cómo producimos conocimiento, ¿no? como docentes. Y también se mencionó la importancia de tomar conciencia de los cuerpos como alumnos y añadiría como profesores, profesoras. También se comentó la importancia de escuchar a las niñas, de crear vínculos. Se habló de alianzas entre alumnas, alumnes, escuelas, familias, academia, etc. Esta mañana en la mesa redonda de Carlota Momovela también, bueno, a mí me removió muchas cosas también, ¿no? sobre nuestros cuerpos, dónde nos situamos cuando hablamos de ciertos temas, ¿no? Aunque desde los feminismos somos ya muy conscientes, ¿no? del conocimiento situado, de que llevamos nuestra mochila, yo creo que, bueno, nos lo tenemos que recordar, ¿no? Esta mesa propone continuar estas reflexiones, ¿no? Poniendo el foco sobre los cuerpos educados en el sistema educativo actual. ¿No? Es un tema amplio que se lleva pensando y reflexionando desde los feminismos, pero también desde el campo de la educación, desde la pedagogía, desde también la filosofía, el arte, la literatura y muchos otros campos que se interesan al cuerpo como un lugar de aprendizaje, pero también como un soporte y una superficie en la que se inscriben experiencias, ¿no? que al final también devienen un cierto reflejo de la sociedad en la que habitamos, ¿no? Un reflejo de cómo estos cuerpos modelan el espacio y a la vez cómo el espacio, tanto físico como político, social, modela nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el espacio, ya sea físico, subjetivo, o tangible o intangible, es construido en relación a cuerpos normativos, ¿no? que reflejan los cánones de nuestra sociedad, ¿no? En este contexto, ¿cómo se pueden deconstruir, repensar estas categorías de sujetos educados, ¿no? ¿Qué tipos de relaciones se crean? ¿Qué espacios se generan? ¿Qué prácticas pedagógicas se ponen en marcha? ¿Y qué reflexiones también y pensamientos se activan, ¿no? La idea de esta mesa es generar un espacio de diálogo y de reflexión conjunta sobre estas cuestiones. Para esto he propuesto a Sumpie, a Montse Rifabáez y a Diego Falconi Traves de compartir con nosotras sus ideas, pensamientos, experiencias y miradas sobre estos cuerpos educados. Para repensarlos desde otros lugares, otras prácticas, procesos y maneras de pensar. Y ver cómo deconstruir, subvertir, cuestionar estas categorías de sujetos educados genera estas otras pedagogías, ¿no? que hablamos en este congreso, y yo diría también estas otras relaciones de aprendizaje, ¿no? o relaciones. Cómo vamos a funcionar es que cada uno va a presentar, va a hacer una intervención y después vamos a dar la palabra al público. Y nada, es un placer y un honor compartir este espacio con vosotros. Presentaré primero a Sumpie Balaguer, es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona y diplomada en Educación Social por la Universidad Ramon Llull. Es profesora investigadora en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. También es miembro del grupo de investigación CareNet, Care and Preparedness in the Network Society. Su trayectoria de investigación se centra en los estudios feministas de la discapacidad. También es miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad, una comunidad, ¿no? de reflexión filosófica y de lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional. También codirige la colección editorial
Pedagogías Contemporáneas de Oberta Publishing. Ha publicado numerosos artículos y libros y en el 2019 recibe el segundo premio de ensayo pedagógico Frederic Compagne y Franquesa con el libro Inclusión versus Segregación, abordajes desde la pedagogía y muchas otras cosas, pero me pararé aquí. Montserrat Rifavall es doctora en Filosofía y Ciencia de la Educación por la Universidad de Barcelona y licenciada en Bellas Artes por la misma universidad. Es profesora agregada a Serra Hunter en Educación de las Artes Visuales en la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora también del Centro de Estudios e Investigación en Migraciones, el CER Migracions, y forma parte del grupo Atlas, Intersecciones Críticas en Educación, y muy querida colega mía, con quien hemos compartido muchas cosas. También es miembro del Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género, l'IEDG, y sus intereses de investigación se centran en la construcción de la subjetividad y la diferencia en educación, los estudios del currículum de las artes, la perspectiva de género en educación y la experimentación con metodologías visuales en investigación. Ha publicado en numerosas revistas nacionales e internacionales como Ethnography in Education, Visual Inquirer, International Journal of Education Through Art, Gender and Education, and Visual Art Research. Diego Falcón y Traves es abogado con enfoques en derechos humanos y doctor en teoría de la literatura y literatura comparada. Es profesor de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito y profesor asociado en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma, o sea que vas moviéndote. Es codirector del grupo Intertextos entre el Derecho y la Literatura de la Universidad San Francisco de Quito y es miembro del grupo Cuerpo y Textualidad de la UAB. Sus líneas de investigación giran en torno al comparatismo y análisis literario, el derecho y la normatividad, los estudios de género, gays, lésbicos y queer, las teorías postdecoloniales y los estudios andinos Es también, cuenta con diversas publicaciones individuales y en coautoría y es Premio Casa de las Américas 2017 en la categoría de ensayo por su trabajo De las cenizas al texto, literaturas andinas de la disidencia sexual en el siglo XX, donde aborda como estudios de caso la literatura queer de 5 escritores latinoamericanos. Es difícil hablar de una biografía porque son personas que son muy activas en muchas dimensiones, pero así lo he resumido yo. Lo que sí quiero destacar es que son perfiles diferentes y que en esta mesa lo que queríamos hacer era dar estas miradas diferentes sobre lo que son estos cuerpos educados. Y te doy la palabra, Asun. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Yo voy a hablar desde los estudios feministas de la discapacidad, porque es lo que vengo trabajando. Creo que va a ser de interés, en cualquier caso, cruzarlo con mis compañeros, con lo que van a presentar. Y empezaré con las palabras de una persona con diversidad funcional. Y decía que de pequeña iba a un centro que era como un aparcamiento, esto decía. No me enseñaron nada y mis padres me sacaron de ahí. No me veían como alguien que pudiera hacer nada y mis padres tuvieron que gastar mucho dinero para que pudiera recibir educación y estimularme. Tuvieron que llevarme con unos médicos de Filadelfia. Otra persona decía, las monjas decidieron que yo no podía ir a la escuela porque mi mente ya no daba más de sí y me llevaron a un centro especial de Badalona. Me sacaron de la escuela de monjas. Y una tercera persona dice, hay que entender lo que ocurre en la escuela, que nos llenamos la boca de inclusión y nada. Ahora tenemos las CA y no son más que uses encubiertas. Al final es lo mismo. Es un espacio donde se envía a los niños y niñas diferentes para que no perturben el funcionamiento normal del aula.
Y en la escuela dicen, yo sufrí bullying, no quería ir porque se reían de mí los compañeros, fueron muchos años. Yo he estado trabajando a lo largo de todo este tiempo sobre las razones que explican este tipo de violencias contra estos cuerpos y mentes no normativas, ¿no? Y concluí o hipoteticé que una de las principales razones es el repudio a la vulnerabilidad connatural a la vida. Las personas con diversidad funcional o etiquetadas como discapaces no son excluidas por una diferencia una diferencia en relación al resto, sino por todo lo contrario, justamente por una similitud. Señalan y recuerdan lo que de común tenemos todos los seres humanos y que es esta vulnerabilidad que nos cruza, ¿no? Existe, por tanto, o esa es la hipótesis, una negación de esta vulnerabilidad constitutiva. De hecho, la categorización de algunos grupos como vulnerables o discapaces o lo que sea, sirve justamente para mantener esta negación intacta, ¿no? Por tanto, hemos construido una imagen de lo humano a partir de esta negación. Es decir, hemos construido una autopercepción de lo humano errónea que además ha conllevado y sigue conllevando muchísimas violencias. Digo que muchísimas violencias justamente tienen que ver con esto, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué cuerpos son susceptibles de ser considerados como educables y en base a qué criterios? El campo de las mal llamadas discapacidades pasa y se juega justamente en esta idea de educabilidad. Dice Nuria Pérez de Lara, o decía, que esta cuestión de la educabilidad acabará fuertemente relacionada con la idea de la educación del resto. ¿Resto de qué? Resto de visión, resto de audición, resto de inteligencia, pero fundamentalmente resto de lo humano. Dice esta autora, el objeto de la educación especial ha tratado de definirse siempre sin salirse de los límites de lo humano, de lo integrado en su interior, es decir, del resto educable, lo que queda, ¿no? Aquello que se debe como potenciar. Se trata de una especie de pasión por reducir al otro a lo mismo, reducir a todos los alumnos a uno. ¿A qué? Al alumno normal. El alumnado hoy en día, definido como alumno con necesidades educativas especiales, lo es en tanto le quede algo de alumno. Cuando por la gravedad de su deficiencia o por la edad cumplida ya no le quede nada de ese resto, pasará a ser objeto de asistencia y no de educación. Entonces, el resto educable está relacionado justamente con el diagnóstico sobre esta educabilidad / ineducabilidad del sujeto, ¿no? O dicho de otro modo, es considerable educable aquel a quien le queda este resto humano. Entonces, existe una relación directa entre las pretensiones educativas, me parece a mí, y la distinción entre humano-animal. Es decir, con las ideas de civilización colonial, distintivas, ¿no?, jerárquicamente del primitivismo, del salvajismo, etc. Quiero decir que los planteos educativos en general responden bastante a esta cuestión. Pero ¿cuáles son las causas de esta educación centrada en el resto, ¿no?, en el resto educable, en este resto humano profundamente capacitista, por otro lado? O las razones de desplegar una educación reducida a un tipo de proceso de civilización colonial específico, ¿no? Yo creo que para entenderlo deberíamos referirnos a dos cuestiones. En primer lugar, la cuestión de la lógica binaria, que ya conocemos, ¿no?, que atraviesa nuestra forma de comprender el mundo y funda todo el conocimiento moderno occidental. Este binarismo que sufrimos, jerarquizado, que ubica un par por encima del otro, ¿no?, y que enaltece el par superior como un universal. De las múltiples dicotomías, dos podemos considerarlas fundacionales, que son cultura y naturaleza, masculino y femenino. Y que sean fundacionales significa que afectarán y atravesarán el resto de binomios. Es decir, que para el caso masculino-femenino significa que muchos binomios quedarán generizados, ¿no? Por ejemplo, razón-emoción, humano-animal, mente-cuerpo. Uno de estos binomios se interpreta como superior al otro y ese componente superior se vincula obviamente a lo masculino. Y esta generización del mapa simbólico se extiende a todas las esferas de la vida, se incrusta en los modos de comprensión del mundo que sostenemos, ¿no? Esta es la ontología patriarcal que conocemos,
que funda nuestra comprensión del mundo, ¿no? En relación al otro binomio fundacional, naturaleza y cultura, uno de sus subproductos más destacables es la concepción de vida que opera en nuestras sociedades y que es una concepción profundamente fracturada, ¿no? ¿Entre qué? Entre bios y entre zoe, entre una idea de vida humana, política, culturizada, y otra idea de vida animal, vida desnuda, etc. La cuestión es que esta zoe se ha desterrado, se ha infravalorado, ¿no? Se ha apartado y se ha ubicado en ella toda forma de vida considerada ajena a la humanidad. En definitiva, toda forma de vida que toma cuerpo no normativo, mente no normativa, monstruosa, etc., ¿no? Y esta expulsión de la zoe ha implicado también una expulsión de todos esos grupos asociados a ella por razón de su diversidad, ¿no? Grupos más conectados en el imaginario social con la naturaleza o con cuestiones de incivilización, o con cuestiones de salvajismo, etcétera, personas con discapacidad, mujeres, personas racializadas, etcétera. La violencia contra otras especies tiene que ver justamente, o es la misma violencia que se gira contra estos grupos, ¿no? Esta frontera, por lo tanto, entre vida humana y vida animal ha producido una jerarquización en las formas de vida en su conjunto, ¿no? Y ha colocado en una situación de inferioridad determinadas formas de circular por el mundo, ¿no? Las instituciones que tenemos, incluida la escuela, se apuntala en esta cosmovisión patriarcal y capacitista de lo humano, desde mi punto de vista. Cambiar esto significaría revolucionar el pensamiento hasta el punto de cambiar nuestra autopercepción, decía, ¿no? De podernos imaginar de otros modos. Las definiciones de lo que es la vida y la vida humana. Y particularmente significaría revisar el sitio que ha ocupado el cuerpo en nuestras sociedades y en la educación. El cuerpo ha sido negado sistemáticamente. ¿Por qué? Yo creo que porque, entre otras razones, es justamente aquello que nos equipara al resto de especies. La separación del resto de especies, esta cosa supremacista humana, han colaborado activamente en esta falsa distinción que sigue practicándose a día de hoy, ¿no? Y es esta distinción la que está implicada en la producción de violencias diarias contra muchos grupos, ¿no? Considerados como inferiores, particularmente las personas con diversidad funcional. Por tanto, en segundo lugar, y la segunda idea que quería como señalar, es que la desconexión del cuerpo típica de los occidentales no es un tema menor, ha implicado o participa en esa ocultación de la vulnerabilidad a la que hacía referencia, caducidad, límite, etcétera, y contribuye a expandir esas ideas de un crecimiento sin límites, de una explotación, de la rentabilización de todo, etcétera, ¿no? Que en definitiva quiero decir que desconectarse del cuerpo es hacerlo también de la interdependencia y por tanto de la relación con los otros, de la naturaleza, del planeta, etcétera. La educación es fundamentalmente cognitiva y racional la que se plantea en la institución escolar, ¿no? El cuerpo es negado sistemáticamente, sobre todo a partir de primaria, ¿no? Son cuerpos anestesiados, nos decía el colega Jordi Planella, ¿no? Desde mi punto de vista, la negación de la vulnerabilidad por la vía de la negación del cuerpo nos está llevando hasta la catástrofe porque niega justamente esa parte ecodependiente de la vida y participa en la producción de múltiples violencias contra quienes encarnan aparentemente esa vulnerabilidad. La forma de cambiar esto podría ser justamente revolucionar el papel del cuerpo en la educación, es decir, darle mayor centralidad, construir otras formas de pensar los cuerpos, su caducidad, porque esto en definitiva puede abrirnos a otras formas de pensar las diferencias, de pensarnos como humanos, a otras formas de existencia, a otras sensibilidades posibles, ¿no? Y esta es una cuestión, yo creo, de mucho interés para la teoría CRIP, que es más o menos en el marco teórico en el que estoy. Volver a la centralidad del cuerpo, no solo en términos de diferencia sexual o de género, sino viéndolo como puerta de entrada para otra comprensión de la existencia individual y colectiva, otro modo de pensarnos y a percibirnos, ¿no?
Bembe decía que el silenciamiento del cuerpo se inició en la época colonial, fundamentalmente, y ha supuesto en conjunto una reducción de la vida a esta biopolítica cientifista y estadística, ¿no?, que se maneja, y esta reducción de la vida cruza y se relaciona con formas de organización occidentales altamente nocivas para nuestra salud mental, restrictivas, represivas, que básicamente priorizan el capital por encima de la vida. Y ampliar la vida implicaría transformar estos entornos, eliminar todo lo que daña, todo lo que la daña, y evidentemente esto pone directamente en falso al sistema capitalista. Por eso la teoría Cribb apela a la centralidad del cuerpo y el respeto por todas las formas de existencia, es profundamente anticapacitista y anticapitalista. Desgraciadamente, la educación sigue centrada en el capital, en las competencias, en la productividad, en la producción de sujetos útiles para el mercado. Es profundamente capacitista. Pero la pregunta sería ¿cuándo se ha convertido la escuela en esto, ¿no? O si siempre ha sido esto. En cualquier caso, sabemos que esta dinámica genera múltiples exclusiones y violencias. Los cuerpos imponen un límite. ¿Por qué? Porque se cansan, porque enferman, porque sufren, etcétera, ¿no? Entonces, decía, habría que darle al cuerpo esta centralidad. ¿Pero qué significa exactamente esto en términos educativos? Pongo de referencia un proyecto sobre escuelas feministas que está circulando y ya lleva 3 o 4 años en Cataluña, con 3 jornadas activas que se han hecho. Es un movimiento de profesoras y familias para la transformación de la escuela pública en una escuela feminista. Creo que este proyecto está un poco orientado hacia aquí, ¿no? Nos serviría para aterrizar algunas de estas ideas. En definitiva, se trataría de desplazar las capacidades, que siempre son muy problemáticas, las competencias futuribles, ¿no?, para el mercado laboral, en favor del cuidado de la vida, de cuidar a la otra, de cuidar el entorno, de cuidar el medio ambiente, de cuidar a los animales, de cuidar las plantas. Esto no deja de ser una apuesta para pensar una pedagogía feminista, una pedagogía de los cuidados, pedagogía de la vulnerabilidad, llamadlo como queráis. Y se puede concretar en un montón de cosas. Voy a decir algunas para que no se me diga que soy demasiado teórica y estoy desconectada de la realidad. Por ejemplo, actividades que faciliten una reconexión con el cuerpo, actividades de cuidado de todo tipo, interrupción de los tiempos apresurados, ¿no? Los tiempos son otros, los tiempos humanos son otros realmente, ¿no? Unos tiempos más lentos, menos obsesionados por la eficacia y por la eficiencia. Una presencia adulta poco invasora, sobre todo ante determinadas diversidades, ¿no? Habilitar espacios creativos, trabajar la dimensión colectiva en detrimento de la dimensión individual liberal, ¿no? Poner formas de trabajar la sensibilidad distintas a partir del arte, que un poco en esta propuesta tendría mucha centralidad. Una aproximación crítica, dijéramos, a la realidad antropocéntrica, ¿no? Y una ética también orientada a las consecuencias de nuestros actos, aunque no veamos las consecuencias directamente, ¿no? Digamos que entiendo que educar es transmitir al otro, transmitir que hay un otro, siempre hay un otro y que debemos tener cuidado de este otro, ¿no? Adriana Cabarero nos hablaba de esa ética de la inclinación como una nueva geometría humana, ¿no?, dispuesta a inclinarse hacia el otro, ¿no?, una geometría vertical de ese sujeto que se sostiene por sí mismo, ¿no? Carlos Scliar, por su parte, habla de la educación del cualquiera, habla de cualquierizar la educación. ¿En qué sentido, no? Dice, uno de los derechos más evidentes, pero imposible de ser formulado jurídicamente, es aquel de ser tratado como cualquier otro, es decir, un principio de igualdad radical, desde el inicio, no como una cuestión futurible, ¿no? En realidad muchas de estas cosas o algunas de estas cosas ya fueron trabajadas por algunas corrientes pedagógicas libertarias. Sería una apuesta para volver a recuperarlas, revisarlas en estos términos, ¿no? Para preguntarnos también por el modelo de sociedad que hay detrás de cualquier proyecto pedagógico. En definitiva, cómo queremos vivir. Abrir un debate público, una discusión pública, cómo queremos vivir y cómo queremos relacionarnos. Debate público y discusión pública que nunca se abrió con la gestión del COVID, dicho sea de paso. Dice Scliar, hasta hace poco pensaba, yo me uno a lo que dice, hasta hace poco pensaba que educar significaba unir en un mismo gesto
en una misma acción el mundo con la vida o la vida con el mundo, pero ahora no estoy tan seguro. Si el mundo o cierto mundo emparentado con la escuela solo desea formar secuaces para un mundo tecnificado. Si este mundo solo plantea un conocimiento utilitario, pues habrá que imaginar una separación que cuide las vidas y que con ese cuidado quizá cree nuevas relaciones en el mundo. ¿Cómo pensar y cómo hacer para que la educación sea, en efecto, para todos, todas y todes? Es decir, ni para unos, ni para otras, ni para otros, sino para lo común, para el bien común. Resumiendo, lo que quería decir es que es necesario cuestionar las definiciones restrictivas sobre lo que es la vida y particularmente la vida humana, pero para ofrecer resistencia a estas imposiciones hegemónicas que nos caen sobre lo que somos, lo que deberíamos ser, es necesario producir otros sentidos sobre lo humano, que no puede ser sino, desde mi punto de vista, encarnado, ¿no? Conectado con la vulnerabilidad. El cuerpo es entonces texto de reescritura de estas nuevas formas de apercibirnos, de transitar por la vida, estas nuevas sensibilidades, dar cuenta de experiencias inéditas sobre las formas de habitar los cuerpos, de reescribirlos, abriéndolos, decía, a nuevas sensibilidades, y todo ello sin expulsar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, porque es parte natural de la vida, ¿no? En definitiva, volver a la centralidad del cuerpo, no solo en términos de diferencia sexual o de género, sino viéndolo como puerta de entrada para la comprensión de la existencia individual y colectiva en su conjunto. Esto está relacionado con un proyecto ético y estético de la diferencia como fundamento político comunitario. Y lo dejo aquí. Muchas gracias, Asun. Monse. ¿Lo pones tú, el power? Vale, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, voy a tratar de explicar un poco en qué va a consistir mi presentación. Hace unos años, con motivo de la investigación para mi tesis doctoral, de hecho hace ya muchos años, adopté una perspectiva feminista Foucaultiana del saber y las relaciones de poder y los cuerpos dóciles en la educación secundaria. Me aproximé a la clasificación de los cuerpos adolescentes desde esas aulas, pupitres, sillas, horarios y materias que nos encasillan, y este tema ha atravesado mis investigaciones realizadas sobre todo en el ámbito de las artes y de la cultura visual. De hecho, hoy vais a ver una presentación que tiene mucho que ver conmigo y que no deja de ser un ensayo, una primera aproximación al tema. En esta ocasión quiero aproximarme al tema desde los nuevos materialismos y desde la teoría de los afectos con matices decoloniales. Antes del verano, Joana se acordará porque estaba conmigo en el Museo Arken de Copenhague, había una exposición en la que pude ver por primera vez una obra del artista Francesca Budman, es de hecho un cianotipo. Es una de sus cariátides en la que ella y sus amigos performaban, ¿no?, distintas esculturas griegas con la influencia de la escultura clásica. Y bueno, estuve como mucho rato pendiente de esta obra por la textura, por el color, por la dimensión de la obra. Y una de las preguntas que me sugiere esta obra desde el presente, desde el hoy, aquí es: ¿qué sostiene este cuerpo? Escultura. Son unas columnas griegas condenadas a sostener el templo. De hecho, hay una obra final suya que es un collage monumental, que es ese templo construido por las cariátides de sus colegas, y bueno, están inspiradas en los cuerpos de las esclavas persas que cargaban el peso con sus cuerpos. De alguna forma, la presentación de hoy es un diálogo entre lo que era esa definición del cuerpo repensada, ¿no?, desde los materialismos y la teoría de los afectos, y también cuál es el cuerpo, cómo atraviesa el cuerpo mis espacios pedagógicos, mi docencia en la universidad. Por tanto, nos moveremos en esa secundaria, pero también en los primeros cursos de la universidad. Si tuviéramos que reinterpretar el que sostiene este cuerpo escultura hoy, para mí esta imagen de la huelga del 27 de octubre de los estudiantes a favor de la salud mental sería seguramente lo más significativo, ¿no? Sería reinterpretarlo desde
este lema que sostienen las estudiantes de secundaria: calma, no lo estás haciendo mal, solo estás creciendo. Ayer Lucas Platero nos decía que deberíamos pensar en una constelación de temas y no solo en los temas de forma aislada, y que en la mesa en donde estaba Bruna, también Esther, había una cierta coincidencia en que no escuchamos a los jóvenes. Si escucháramos a los jóvenes, bueno, pues seguramente estaríamos organizando la educación de una forma distinta. Estos días que estoy acompañando a mi hija en el trabajo de investigación y que estoy escuchando los temas de sus amigos y amigas, los temas sobre los que están investigando en segundo de bachillerato son la muerte, el suicidio. De hecho, Francesca Buttmann es una de las artistas que se suicidó con 22 años, las drogas, la salud mental, la educación emocional y la publicidad engañosa. Organizar un currículum a partir de esta constelación de temas sería muy distinto a como lo tenemos hoy en día en la secundaria y en el bachillerato. Esta es Francesca Buttmann. Veréis que voy oscilando entre el artista y elementos que me llevan a pensar en torno a la educación y en torno a la docencia. Vivió entre 1958 y 1981, principalmente en Estados Unidos, pero hizo algunas estancias en Florencia y en Roma. Es contemporánea a Cindy Sherman, Anna Mendieta, Nan Goldin, Susan Lacy y Martha Rosler, y era lectora de Virginia Woolf, Gertrude Stein, entre otras. Le fascinaba también la fotografía de Man Ray y a las obras de Meret Oppenheim. Se la sitúa entre el surrealismo, lo gótico y la cultura victoriana. Hay un fotógrafo que habla de su educación. De hecho, estaba dudando, bueno, cambié el título de la presentación y puse cuerpos deseducados, pero de hecho quería hablar de la mala educación y por eso elegí también al artista, ¿no? por defender la mala educación. Y este fotógrafo menciona un par de cuestiones de su formación. Dice, sus padres eran artistas. De hecho, hay alguna fotografía donde se la ve a ella en Italia cuando era pequeña, y dice, durante esa época los Buttmann asistían asiduamente a museos y galerías. Los padres dejaban a los dos pequeños deambular libremente, acordaban una hora de encuentro y los chicos podían vagar por los recintos a sus anchas. Y luego tiene otra frase que se contradice en parte con esta primera frase, ¿no? Más desde una perspectiva de la educación libertaria o anarquista, que dice, es muy importante recordar que Francesca tenía una mirada muy educada. Por tanto, lo educado, lo deseducado y lo maleducado confluyen en la obra de esta artista. Esta obra es su autorretrato cuando tenía 13 años. Se ha categorizado como anti-selfie o pre-selfie. Podéis ver que tiene la cara en la dirección opuesta al espectador, a la espectadora, y que sostiene en su mano el cable que conduce al obturador, al disparador, como una forma de materializar cómo se ha creado esta obra, cuál es el proceso de creación de la propia obra. Mieke Ball sostiene que esta fotógrafa no trata de fijar el momento, sino que lo que hace es no fijar el sujeto, que en su caso es casi siempre el propio yo. Bueno, aquí tenéis la selfie, o sea que tampoco no hace falta añadir mucho más. En todo caso, las conexiones con el suicidio me llevaron a visionar algunos de los capítulos de Por 13 razones y las preocupaciones de los jóvenes y las jóvenes en la actualidad. Conocí la obra de Buttmann a partir de una de mis estudiantes adolescentes. De hecho, últimamente presto mucha atención qué estudiantes eligen y qué estudiantes no eligen, qué temas, tropos, escenarios emergen de su mirada y de sus intereses. La mayoría de imágenes de Buttmann son imágenes cuadradas y de pequeño formato, muy distintas a la cariátide impresa en gran formato, y Simon nos dice que hay que mirarlas atentamente, con cuidado, que utiliza su cuerpo para crear un espacio para pensar la materialidad de la fotografía y para fomentar un modo de mirar que advierte la equivalencia entre cuerpos, espacios y objetos. Mi aproximación a la docencia y mi aproximación a Buttmann surge del diálogo con Elisabeth Gross y con Sara Ahmed. Elisabeth Gross
habla de las subjetividades encarnadas. De hecho, sostiene que la corporalidad puede verse como la condición material de la subjetividad y el término subordinado en esa oposición que debería moverse, ¿no?, hacia el concepto dominante. Explica que en su trabajo de los años 90 formula una especie de giro del dentro hacia afuera y del afuera hacia dentro del cuerpo. Dice, he estado explorando cómo se construye psíquicamente el exterior del sujeto y a la inversa, cómo el proceso de inscripción social de la superficie del cuerpo construye un interior psíquico, es decir, mirando el exterior del cuerpo desde el punto de vista del interior y mirando el interior del cuerpo desde el punto de vista del exterior, ¿no?, un poco para reexaminar esa relación entre biología y cultura a la que se refería Asun. Rosalind Krauss sostiene que para Budman los espacios son las superficies a suplantar o que sustituyen el cuerpo, pero hay autoras que no están de acuerdo con eso, ¿no? Simon, por ejemplo, nos dice que el espacio, como el cuerpo, es una superficie a inscribir, ¿vale?, que está inscrita, pero que también puede ser reinscrita, puede ser reescrita. Simon sostiene que el espacio es cuadrado en la obra de Budman, no es tridimensional y que tiene que permanecer plano debido a la fotografía, que los espacios arquitectónicos producen el yo. Aquí podéis ver un poco cómo ella trabajaba y manejaba la fotografía a partir de los contactos, cómo seleccionaba, enmarcaba, reenmarcaba el cuerpo y el movimiento. Este juego entre el interior y el exterior se refleja también en esta obra. Creo que conocí al artista a partir de esta obra, que mi alumna, yo creo que hace más de 10, 15 años, me trajo esta obra en la clase, ¿no? Esta obra forma parte, las anteriores forman parte de una serie que se llama Space 2, esta forma parte de una serie que se llama House, y bueno, aquí de hecho se trata, desde los discursos feministas nos aproximamos a su obra de múltiples formas, no hay un único feminismo, sino que se ha tratado de leer a su obra como la construcción del género, como contestación de la feminidad en lo doméstico, la casa sucia, lo liminal, el hogar como espacio de la creatividad. De hecho, hay varias tesis doctorales, si navegáis un poco en torno al artista, como ruptura respecto a la mirada masculina. Se ha hablado también de la erotización y sexualización de los cuerpos en las imágenes que han sido objeto de análisis, pero me interesa especialmente a las disoluciones, los vacíos, las huellas, las violencias, las desapariciones, la fragmentación, la borrosidad en sus imágenes. Hay algún texto donde se analiza precisamente bueno, cómo el cabello, el pelo del artista funciona de frontera, ¿no? Cómo existe una frontera, cómo marca sus fronteras como artista con respecto al resto, cómo presenta sus imágenes fragmentadas. De hecho, es un cuerpo siempre inclinado, reclinado, torcido, ¿no?, en torsión, como diría Mary Torras. Son imágenes muy a menudo escoradas, con escorzos, con diagonales muy marcadas, y el cuerpo de Budman, como aparece en sus fotografías, se difumina para identificarse con el espacio que le rodea, y contradiciendo en parte a Rosalind Krauss, el espacio en estas imágenes también están en proceso de disolverse. Este sería un poco el planteamiento desde el artista. Encontraréis también algún trabajo donde sitúa claramente, ¿no?, qué pasa entre las piernas del artista, ¿no?, cuáles son esos vacíos, esos huecos, esas violencias de las que quiere huir o de las que quiere desaparecer a Francesca Budman. Para mí, el artista es una oportunidad para repensar la docencia, la educación superior y las estrategias en el marco de estas otras pedagogías, desde el barrido, la psique, lo performático en sus obras. No deja de haber una presencia fantasmal y evanescente de su propio cuerpo en movimiento, un planteamiento de un entrelazamiento entre lo humano y lo no humano. Y esto conecta en parte con las propuestas de Sara Ahmed de estudiar las orientaciones y las desorientaciones, las dislocaciones, el reenmarcar los fragmentos, las vulnerabilidades y los afectos a los que se ha referido también Asun. Desde las
fenomenologías, desde la fenomenología queer postcolonial de Sarah Ahmed, ella sostiene que las orientaciones que tenemos hacia los otros constituyen la espacialidad de la edad, la sexualidad, el género y la raza y sus intersecciones, y a su vez deberíamos pensar, por tanto, desde esa fenomenología, cómo los espacios adquieren la forma que los cuerpos adoptamos, ¿no? Cómo esos cuerpos dan forma a los espacios, ¿no? Habitamos los espacios con nuestros cuerpos y damos forma a esos espacios. Desde ahí me apetecía pensar en mi docencia. Esta es una imagen de James Coleman que utilicé hace unos años para presentar esos cuerpos adolescentes reinscritos en la sala de arte, desde esa performance de los cuerpos, para sugerir a los estudiantes una relectura de este artista turco que tenéis aquí, cuyo nombre soy incapaz de pronunciar, Nazif Topçuoglu o algo por el estilo, donde veis que, por ejemplo, una de las propuestas pedagógicas con las estudiantes del grado de estudios socioculturales de género hace 3-4 años era ese reinterpretar, releer la imagen central del artista y colocarla, performarla, situarla en otro lugar, ¿no? Son cuerpos educados, son cuerpos mal educados, son cuerpos acumulados, son cuerpos en contacto que en parte reivindican el placer de leer y el placer de leer en grupo, no como un acto individual. Otras formas de inscribir el cuerpo en las aulas es, por ejemplo, a través de la música, a través del teatro, a través de las canciones, de las poesías y de las novelas. Una de las comunicaciones que se ha presentado estos días será en torno a los relatos autobiográficos con las estudiantes del grado de estudios socioculturales del género, y bueno, en esos relatos se perpetúan diferentes formas de vivencia del abuso, del acoso, del bullying, de las relaciones abusivas, y a través de las artes encontramos mecanismos para explorar otras formas de expresión, otras formas de representar cómo nos hemos sentido como cuerpos educados y abusados a lo largo de la escolarización. Esta imagen es de la semana pasada. Tengo el placer de compartir clase con Mireia Foradada en el curso de Educación y Género, también del grado de Estudios Socioculturales del Género. Y la semana pasada las estudiantes nos bailaron a Mary Wollstonecraft. Aquí tenéis un fragmento de Mary Wollstonecraft, con lo cual, bueno, las dos estamos en esa posición de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Bailamos? ¿No bailamos? ¿Nos dejamos llevar? Estamos llevando a cabo todo un proceso de reflexión en torno a cómo dialogar y cómo se corporizan los aprendizajes en la universidad, y por qué en este caso salir fuera de las aulas era importante, tan importante como cambiar el dentro de las aulas y cómo nos disponemos en un aula magistral. Sarah Ahmed utiliza el concepto de orientaciones mixtas ligado con la posibilidad de las nuevas identidades que emergen desde las texturas de la vida cotidiana, en el sentido de estar en contacto con otros cuerpos, otros objetos que crean hibridación, un tercer espacio, siguiendo a Homi Bhabha, que está producido o es fruto de los contactos múltiples, de los múltiples puntos de encuentro, de las diferentes líneas de fuga y cruces que interseccionan en las aulas. He estado dudando si poner esta imagen o no, porque como veréis, hay, de hecho, en las reinterpretaciones que se hace de Francesca Butman, y creo que por eso la eligió mi estudiante, hay muchas imágenes en las que ella se presenta como niña o cuerpo aniñado, adolescente, cándido, desde la erotización y desde la impresión, pero suelen elegir artistas que apelan a esa sexualización e hipersexualización de los cuerpos como jóvenes, por ejemplo, en el caso de los grados de educación infantil y primaria. Por tanto, es algo que las interpela y que sin trabajar eso es imposible poder trabajar con las sexualidades y los géneros en la educación primaria e infantil. La imagen que tenéis aquí es una imagen de la que era su maestra. De hecho, ella aspiraba a ser asistente de esta fotógrafa de moda, que en el año 75 publicó estas fotografías principalmente en blanco y negro, de esas modelos en un espacio, en un baño que se asemeja más
a los campos, bueno, ¿no?, a las cámaras de gas de los campos de concentración, que no a un espacio, a un escenario propio de exposición del cuerpo de unas modelos. Por último, para finalizar, bueno, pues ¿en qué se concreta esto, ¿no? ¿En qué estamos trabajando? ¿Cómo eso me lleva a pensar en torno a mi docencia, ¿no? Esta imagen que tenéis aquí, que se encuentra en la triple exposición que hay en Barcelona de Carrie Mae Weems, que podéis empezar por la Fundación Mafre, continuar en Fotocolectania y con la videoinstalación que hay en el MACBA, la imagen central de Mahalia Jackson, también un cianotipo con un color púrpura, con un color distinto, ¿no?, al blanco y negro, muy matizado, muy feminista, si queréis. Es la voz que grita y que seguramente falta en la cariátide que habéis visto al principio de Francesca Butman. Por tanto, a mí las imágenes me sirven para pensar, me sirven para establecer relaciones, establecer puentes. Estas imágenes forman parte ahora de un proyecto que empezamos con Sara López la semana que viene, con un grupo de educación infantil y primaria que cursa una asignatura que se llama Infancias, narrativas inclusivas a través de las artes, donde queremos de alguna forma abordar la construcción de un currículum feminista negro a partir de estudiar esa borrosidad. Aquí la borrosidad implica la invisibilización del cuerpo de las mujeres negras, de la música, del gospel, del pop o de las bailarinas en la historia del arte, pero también esas texturas y esas facturas de la fotografía nos llevan de nuevo también a interrelacionar el arte con las formas de protesta, como lo hace esta artista con la imagen de la izquierda. Por último, descolonizar para Frantz Fanon es una forma de desaprendizaje, desaprender todo lo impuesto y asumido por la colonización y la deshumanización para reaprender a ser, él dice, hombres y mujeres, una tarea que Catherine Walsh explica que requiere de la reparación de la herida colonial que principalmente afecta a los cuerpos racializados que solo pueden ser liberados dejando de ser esclavos, ¿no? En todo caso, esta es una invitación a pensar los cuerpos desde el arte y desde las estrategias pedagógicas que trasladamos a nuestras aulas en la universidad, y bueno, espero que eso pueda llevarnos a una conversación desde nuestros cuerpos que se encuentran entrelazados en el espacio de hoy. Gracias. Buenos días con todes, todas, todos. Agradezco la invitación, agradezco que ustedes estén aquí escuchándome hoy. Yo les vengo a hablar sobre interculturalidad como un modelo para intentar articular algo que denomino perentoriamente como educación anticolonial. Tengo que partir diciendo lo siguiente, que es que la colonialidad es un régimen discursivo y político, y esto es muy importante, que moldea a las personas hoy en día desde la educación. Eso quiere decir que la colonialidad se nos enseña, que la colonialidad es parte de nuestro sistema educativo. Y por otro lado, quería comentar algo que dice, bueno, esto lo decía, perdón, Ariru Makowi, y quería hacer énfasis también en lo que comenta Joseph Pearce respecto a cómo todos los cuerpos que poblamos el mundo hoy en día somos cuerpos que estamos disciplinados por la colonialidad. Esto es importante porque además, en términos feministas que afortunadamente nos han recordado que hay que pensar cuantitativamente, la mitad del mundo son las mujeres. Cuando pensamos en estos mismos términos cuantitativos, 3/4 partes de la población han sufrido los embates de la colonización. Es decir, estamos hablando de una 1/3 parte de la humanidad que sigue viviendo ciertas diferencias en virtud de la colonización. Por tanto, esto nos sigue colonizando, al igual que sucede con el género. El género sirve para hombres, para mujeres, para personas trans. Son construcciones que nos afectan a todas las personas. Quería partir desde aquí, precisamente, para plantear el gigantesco proyecto que se nos presenta por delante.
que es tratar de educar o de reeducar o de deseducar para quitar y extraer parte de esa colonialidad que moldea los cuerpos. En este sentido, Katherine Walsh, que acaba de ser citada ahora mismo, nos resume brevemente cómo opera la colonialidad. Permítanme que me quede un segundo aquí. El grupo Modernidad y Colonialidad, que hay que decir operaba en Estados Unidos y en la diáspora y también en los países latinoamericanos especialmente, articuló algunos de estos temas, que ya voy a ir también a cómo han sido actualizados. Entonces se plantearon estas 4 categorías: la colonialidad del poder, que es la que establece las relaciones que con el proyecto imperial europeo se establecen en lo económico, en lo político, en lo social y desde luego en el género. Entender cómo eso cambia completamente el mundo tal como estaba pensado, vivido hasta ese momento es fundamental. No obstante, también el concepto de colonialidad del saber es fundamental, porque esas relaciones que se establecieron necesitaban de un discurso legitimador. De hecho, Enrique Dussel dice, estamos en uno de los centros fundamentales de la colonialidad del saber, que es la universidad. La universidad es la que ha fomentado el racismo, la desigualdad, la idea de una superioridad etnocentrista. También está el museo, la biblioteca, estos espacios emblemáticos que no obstante son los que apuntalan la colonialidad. Luego viene la colonialidad de la naturaleza, que también ha sido referida aquí, es decir, cuál es la relación, sobre todo entendiendo cuál era el proyecto imperial mediterráneo, luego europeo, respecto al control de los recursos y a la convivencia con aquello que denominamos naturaleza, y que se establece de forma tan profunda que cambia las relaciones con el entorno. Y no tengo que decir nada respecto a estos días de verano que seguimos viviendo en otoño y que se vinculan directamente con esto. Y finalmente, siguiendo a Maldonado y a muchas personas que han venido después, es la colonialidad del ser, creo que fundamental, sobre todo en espacios críticos vinculados al género, a los feminismos, a las disidencias sexuales como este, que es entender cómo todos estos discursos de colonialidad se impregnan en los poros de las personas, cómo hay una serie de gestos que dan cuenta de la colonialidad, cómo performativizamos también la colonialidad en intersección con una serie de otras categorías. Por tanto, pensar, en definitiva, cómo nuestros cuerpos van siendo educados desde la colonialidad a partir de estos regímenes me parece fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las propuestas? Hay muchas propuestas desde la colonialidad. Yo vengo a hablar de una propuesta situada. Yo soy una persona que emigró desde Ecuador hace 18 años. Me defino a mí mismo como sexo disidente, marica, y me sitúo en un espacio muy complejo que es Europa, con el proyecto Europa Fortaleza, España, con su retórica nacional, y Cataluña, con una vida política contracultural también compleja. Y en este sentido, lo que me interesa es subrayar cómo precisamente los cuerpos que migramos, que estamos aquí, que somos parte de, además de los cuerpos privilegiados, yo no puedo dejar de reconocer eso, yo soy un hombre cis mestizo, letrado, que pudo vivir aquí, pero que tiene una serie también de opresiones allí y aquí. Portamos ciertos saberes, los traemos aquí, es parte de nuestra función diaspórica, y de alguna forma tratamos de que esto influya en nuestros espacios de docencia. Yo voy a hablar de mi experiencia docente aquí porque, como ya escucharon en mi presentación, mi cuerpo está un poco fragmentado entre Ecuador y Cataluña. Y traigo esta propuesta de interculturalidad andina. Ojo, andina, porque la propuesta de interculturalidad tiene, de hecho me han invitado a una mesa la próxima semana, conmemorando los 12 años en los cuales la Generalitat
ha impulsado la interculturalidad. La interculturalidad que yo les vengo a comentar no tiene que ver tanto con esa interculturalidad canadiense pensada por la lengua, sino más bien tiene que ver con un proyecto anticolonial. ¿Qué es lo que yo les propongo como puntos fundamentales de esta interculturalidad andina? Por favor, recuerden algo, las personas andinas hemos sido la migración sostenida más larga que ha tenido este territorio, una migración además de cuidados, tradicionalmente. Entonces, recuerden por favor todo esto como parte de esta propuesta. La propuesta de interculturalidad andina se aleja de los estudios multiculturales, pluriculturales, transculturales o transnacionales en una cuestión. Y es decir que, porque todos estos proyectos que intentan la convivencia cultural son muy diversos, algunos más contestatarios que otros, pero sí que tienen un factor común, y es decir que hay una nave nodriza, que es la cultura con C mayúscula, la cultura occidental, donde se disputa el sentido de las demás culturas. Y la interculturalidad andina lo que hace es decir, no, esto no nos funciona. Esta idea de nave nodriza, de melting pot, no tiene ningún sentido cuando estamos tratando de crear aproximaciones anticoloniales. ¿Por qué? Porque de hecho la propia definición de melting pot tiene el pot, es decir, tiene la olla, la cazuela, la paella como el límite. Y es más bien empezar a pensar otras formas. Sociedades de cosmologías y culturas que además se encuentran, pero con un requisito previo, que es el presupuesto de la anticolonialidad. Es decir, si no vamos a hablar aquí de anticolonialidad, no nos podemos encontrar. Y un poco para pensar en esto, imagínense, les propongo este ejercicio que les propongo a mis estudiantes también. Imagínense que ese profesor o profesora, más profesor, pero también ha habido profesoras, en mi pasado al menos, hipermachistas. Imagínenla, del instituto. Y traigan a esa persona a colación a este escenario. Y pónganlo aquí a hablar. Imagínense lo que sería. Sería una catástrofe. Sería maravilloso también, porque todas las personas estaríamos interpelando a esta persona. De alguna forma lo mismo sucede en el debate intercultural. Si es que no hay ese presupuesto de anticolonialidad, como por ejemplo aquí, si no hay un presupuesto de haber revisado una serie de privilegios de género, no podemos tener ese diálogo. Por tanto, la base estructural es dejar de pensar en la nave nodriza y es pensar justamente en cómo estamos tratando de crear un proyecto distinto desde las bases del cuestionamiento de la colonialidad. Esto me lleva al segundo punto, que es pensar cómo esta es una articulación teórica y política que en el caso de los Andes se inició con poblaciones ancestrales, que son las que más han vivido la colonialidad. Nuevamente, en el caso mío, por ejemplo, yo soy un mestizo con muchos privilegios, que de hecho tiene el passing allí al menos de blanquitud, por ejemplo. Pero han sido esas poblaciones indígenas y afrodescendientes las que han cuestionado a personas como yo también, y han cuestionado todo ese sistema. Y esos aprendizajes maravillosos son los que han posibilitado pensar una teoría como la de la interculturalidad situada en las poblaciones indígenas, que ha sido lo interesante de esta propuesta, que inmediatamente se ha puesto en diálogo con otros sectores críticos, justamente con movimientos ecologistas, con movimientos plurinacionales, es decir, que están cuestionando esa idea de que, por ejemplo, haya una nación que sea, en este caso, Ecuador o Bolivia, por ejemplo. Pero aparecieron inmediatamente otros sectores anticoloniales, antirracistas, y luego, esto es lo que a mí más me emocionó, aparecieron los movimientos feministas, y los movimientos feministas decoloniales, y los movimientos feministas del feminismo comunitario, que pusieron a este concepto todavía más en aprietos, le dieron más carne, le dieron más idea corporal. Quiero decir con esto que justamente esta es una articulación teórica y política en devenir, y que tuvo invitación originaria, digamos, de poblaciones indígenas, pero que luego ha servido para que otros sectores nos vayamos sumando, las disidencias sexuales, que de hecho empiezan también a
a cuestionar algunos privilegios, por ejemplo, de la normalidad LGBTI, por ejemplo. Bien, sigo. La interculturalidad andina tiene un tercer punto, que es justamente la de definición de futuro político. Como no hay pot, como no hay paella, nos tenemos que basar más en los encuentros corporales. Son los cuerpos que vamos impregnando saberes, opresiones y resistencias, los que creamos los significados. Esto lo que permite es que no sabemos hacia dónde van a ir los espacios interculturales, porque no tenemos el límite de la nave nodriza y tenemos justamente que empezar a crear el significado. Esto permite, en definitiva, agenciar la vida de modo otro y al mismo tiempo permite encontrar no espacios pacificadores, que eso es la multiculturalidad, por favor, lejos de eso. Son espacios complejos y conflictivos, donde hay diálogo, donde hay interpelación constante, pero justamente donde se intenta crear otro futuro. En cuanto a pensar este pensamiento, que además, como todo pensamiento, ha tenido unos devenires muy extraños cuando se intentó implementar en los estados, fue un poco desastroso, tuvo cosas positivas, pero a mí más me interesa la interculturalidad como principio, y en este caso como principio que también se aplica a los espacios docentes. Y en este sentido, ¿por qué traer esa interculturalidad andina aquí? En primer lugar, porque Europa, España, Cataluña son espacios con mínima revisión del pasado colonial. Por un lado. Y les cuento, ahora que pasó el 12 de octubre, que también hay esta idea de la colonización española, yo les preguntaba a mis estudiantes, les puse una fotografía del monumento a Colón y les decía, ¿saben quién es? Pera de Margarit. Nadie supo en la clase quién era Pera de Margarit, nadie. En el monumento de Colón, que nos encargamos todo el tiempo de decir, pareciera que el borrado de la historia colonial de Cataluña no es una preocupación dentro de nuestras clases, y tiene que serla, porque si partimos de la base de que hay que crear espacios donde la colonialidad se cuestiona y donde nos encontramos cuerpos con diferentes intereses y construcciones políticas, no estamos haciendo ese trabajo. Entonces, en este sentido, es fundamental traer ese concepto para hacer una interpelación. Y es lo que estamos haciendo las personas migrantes racializadas, que también tenemos nuestros espacios de discusión. Por ejemplo, uno de ellos es Tic-Tac, que es un espacio politizado donde hacemos academia, donde hacemos activismo y donde hablamos de esto, de la necesidad de que haya pensamientos críticos que son incorporados dentro de los debates que nos interesan, dentro de que también es nuestro país, nuestra nación. Por otro lado, hay que traer esto porque al ser un principio que nos permite una construcción colectiva, donde no hay un futuro y un final cierto, nos permite un análisis especulativo de intereses, de potencialidades políticas y desde luego de formas donde los cuerpos van interactuando de modo distinto. Y finalmente, son interesantes las propuestas interculturales porque nos permiten subjetivarnos de otro modo. Cuando empezamos a cuestionar la colonialidad y nos encontramos, porque además es un tema tabú, ¿no? O sea, pareciera que yo, feminista blanca, no puedo hablar de esto. Justamente estos espacios lo que tratan es de terminar esas culturas de las cancelaciones y encontrar espacios de diálogo cultural. No es cancelar a la alteridad, es pensar junto con la alteridad en estos espacios. De hecho, en las invitaciones que me hace, por ejemplo, la Generalitat, el Ayuntamiento, a mí y a otras colegas, siempre hay este cuestionamiento. ¿Qué hacemos con las escuelas que están en el Raval? Con esas escuelas que tienen 80% de estudiantes que vienen de Filipinas, 15% de estudiantes que vienen de Pakistán, 4% de estudiantes que vienen de República Dominicana y un 1% de personas que vienen de Cataluña. Y el modelo es de normalización lingüística. ¿Qué hacemos
con el pasado cultural de cada uno de esos cuerpos. ¿Qué hacemos con ese pasado filipino? ¿Qué hacemos con ese pasado presente, además encarnado, de Pakistán o de República Dominicana? ¿Lo anulamos completamente? ¿Cómo se incorpora ese saber precisamente al diálogo que vamos a tener al momento de aprender matemáticas o historia o geografía? Esa es parte de pensar el aula. ¿Cómo hacemos con nuestras universidades? ¿Cómo hacemos con nuestros programas de máster que tienen un altísimo porcentaje de personas que vienen de China? Un altísimo porcentaje de personas que vienen de América Latina. ¿Cuáles son esos mecanismos de diálogo y de encuentro? ¿Cuáles son nuestros temas que proponemos para que justamente haya esa posibilidad de diálogo y de aprendizaje y no haya una sensación de colonialidad, que es la que yo comparto muchas veces con mis estudiantes que vienen del sur? En lo que se aprende, en cómo se aprende, en sus propios aprendizajes. Termino con esto porque ya se me acaba el tiempo. Sí. Sí. Que Corto ya. Pego un poquito de agua y ya está. Estas son pautas, porque la interculturalidad no viene como un mueble de IKEA ya prefabricado, sino que lo vamos construyendo. Es fundamental encontrar y formar espacios seguros en nuestras aulas donde podamos opinar y confrontar. Para mí ha sido fundamental en el caso de la educación que imparto aquí, encontrarme con espacios feministas. Es mucho más fácil. En mis clases de masculinidades, por ejemplo, en el grado de género, o en las clases de construcción de cuerpos o representaciones de la sexualidad en el máster de DIEDG, primero que tenemos aulas con diferentes cuerpos y diferentes historias de esos cuerpos, lo cual es fundamental. Y por otro lado, es importantísima que hay una sensibilización anterior. El género nos lo facilita. Pensar el privilegio, pensar cuestiones como de interseccionalidad, es decir, el trabajo ya viene más hecho. Es posible hacer con más facilidad esto. Y quizá mi invitación a seducirles, a que incorporemos esa matriz intercultural que de alguna forma nos permite paliar algo de esta colonialidad. Eso también nos obliga a quienes estamos como profes a tomar un rol de mediación entre todos estos saberes, sabiendo cuándo pausar, cuándo seguir. Nos implica también cambiar un poco nuestros temarios para pensar temas que posibiliten ese debate, y no un debate edulcorado, sino un debate que justamente dé cuenta de los encuentros y desencuentros. Y finalmente, requiere de prácticas otras, que nos ayuden a pensar nuestra propia colonialidad. Por ejemplo, el extractivismo académico. A mí me pasaba, por ejemplo, con mi estudiantado que les decía, ok, está bien que nos pasemos fotocopias, eso es importante para poder seguir adelante. Bueno, fotocopias, colgar las lecturas en el Drive. Pero si es que estamos leyendo, por ejemplo, el texto de Marlene Guayar, que es una teórica travesti de Argentina, a mí no me funciona que nos pasemos esas fotocopias, porque además ella se autopublica. ¿Cómo hacemos para darle a esta persona en esta desigualdad de tráfico colonial en América Latina? Yo no me eduqué con libros, yo me eduqué con fotocopias, porque los libros no llegan aquí. El centro colonial de la publicación es Cataluña, aquí un latinoamericano, Salvat, allí fotocopias. Entonces, frente a esta diametralmente distinta forma de acceso, ¿qué hacemos? Entonces, me ha pasado que con estudiantes recolectamos dinero y le mandamos a Marlene. Marlene, aquí tienes tu dinero. Porque esa es tu producción de conocimiento, que no tiene nada que ver con nuestra producción de conocimiento. Entonces, repensar, por ejemplo, esas prácticas también en el aula a mí me parece fundamental para ir cambiando la lógica respecto a cómo opera la colonialidad, esa colonialidad de poder saber ser. Me callo ahora, simplemente decir, este es un proyecto en construcción, con muchas observaciones, con muchas equivocaciones, pero que creo que es una de las posibles fórmulas para repensar la colonialidad en estas tierras. Gracias. Muchas gracias a los tres.
les tres. Nos queda poquito tiempo, pero bueno, hemos empezado un poco tarde, entonces yo solo para cerrar un poco mi parte quería compartir, ¿no? Escuchándoos, que a mí me ha dado como esperanza oíros, ¿no? Oíros en el sentido de que creo que desde tres miradas diferentes, tres posiciones diferentes, nos habéis hablado un poco de lo mismo, y también me resuena, Carlota, me resuenan palabras de ayer, ¿no? Donde hay esta necesidad de diálogo, de posicionamiento. No sé, de tu charla me ha venido la palabra de construir nuevas ficciones, ¿no? De crear a partir de la realidad nuevos mundos, ¿no? Nuevas identidades, nuevas formas de ser, de pensar. Monse, yo creo que la aportación de las artes, ¿no? De recordarnos que la importancia de los artistas, de cómo aprendemos con ellos y cómo nutrimos o generamos o nos enseñan que hay tantas posibilidades, ¿no? De por ejemplo, ver qué son estos cuerpos, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo construimos otras miradas. O sea, tenemos que saber primero quién somos, pero también tenemos que tener referentes, ¿no? De las posibilidades, ¿no? De estos otros mundos, ¿no? Y Diego también me resonaba mucho la idea de performar, de performatividad, ¿no? De poner en juego este cuerpo en nuestra docencia, en la relación alumnos, profesores. Bueno, intentar, ¿no? Monse, nos has enseñado imágenes de las clases, ¿no? Fuera del aula, poniendo en el centro los alumnos, ¿no? Ponernos en juego todo, poner nuestros cuerpos, ¿no? En juego. Y esto me parece esperanzador, sin quitar que estos espacios, ¿no? También son conflictivos, crean tensiones, y bueno, yo creo que tenemos que aceptar que el conflicto al final es una forma de conocernos, y sin conocernos no podemos tirar adelante, ¿no? Bueno, quería compartir un poco estas conexiones que he hecho. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta, compartir alguna experiencia, duda. Buenas tardes. Soy Diana, soy doctoranda del programa de educación en el segundo año. Vengo de la danza principalmente y también de la educación infantil. Mi pregunta es para los tres expositores. Vengo yo desde hace un año formándome en danzas africanas. Tuve que desaprender todo lo que aprendí para volver a aprender, porque las danzas africanas de Guinea específicamente, de la tribu Malinké, tienen un formato corporal muy distinto, muy a tierra, muy abajo, muy rápido, extremadamente muy rápido, y me resultó muy difícil comprender el lenguaje corporal que está muy asociado al ritmo, ¿sí? Entonces habla mucho de habitar el cuerpo y de darle voz al cuerpo, y qué sentimos y qué emociones nos produce el hecho de bailar con los tambores ahí muy cerca. Entonces mi pregunta es, desde cada postura, ¿verdad?, ¿cómo darle esa voz al cuerpo? No sé si me explico. Sí, bueno, ¿Sí? yo solamente quería decir de que yo creo que para poder empezar a construir este proyecto de futuro, y entre todos y todas, yo creo que tenemos que salir también de estos espacios cerrados de la universidad y incorporar en este debate
a los profesores y profesoras y todos los profesionales que ya están que ya están trabajando, que ya están, porque yo que estoy en estos dos mundos de la universidad y la práctica profesional, veo primero de que se tarda muchísimo cuando se construye este conocimiento, tarda muchísimo en llegar a la práctica. Y veo también que hay una distancia brutal entre la parte real, práctica, y el conocimiento que se está dando y reproduciendo en el ámbito académico. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por aquí, romper estas barreras, romper estas paredes y, por ejemplo, un congreso como este se puede organizar perfectamente en cualquier otro espacio, por mucho que sea también, bueno, sin perder el aspecto académico de reflexión de personas que vienen del mundo académico, pero yo creo que se puede dar en otro espacio más abierto a todos y todas, e incluso las familias, docentes y personas que ya están en el terreno. Gracias. Voy a intentarlo desde la humildad. En la pregunta de cómo dar voz al cuerpo, puedo explicar una experiencia en Artes Vivas, un ejercicio muy concreto que consistió el encargo era distribuiros, ¿no? Negociad o distribuiros en el espacio. Al principio el ejercicio era sin palabras, sin lenguaje, la cosa funcionó, ¿no? En realidad fluimos con el otro a partir del movimiento corporal, de una serie de gestos. Luego se introdujo el lenguaje y empezaron los problemas. Empezaron las negociaciones, empezaron bueno, ¿no? ¿Quién tiene más argumentos que otro para ocupar un espacio, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que, en definitiva, creo que cómo dar voz al cuerpo, bueno, pues puede tener que ver con este tipo de experiencias, ¿no? También la que comentabas de danza o de artes vivas o de también vinculado al autocuidado y a cierta conciencia alrededor de la corporeidad. No sé si te satisface la respuesta. Bueno, me toca la segunda. En todo caso, voy a intentar también responder primero a Diana y luego a Fatiha. No lo sé, Diana, no sé cómo se hace. Lo único que te puedo decir es que en esa apertura de las aulas en las que estamos como, no sé si vamos a bailar o no, o nos vamos a quedar mirando, qué vamos a hacer, pero en ese espacio donde incorporamos los saberes de la cultura popular de las estudiantes, como tratamos de ver el aula como un espacio de aparición, ¿no? De la política en los términos de Hannah Arendt, y por tanto como un lugar de conciliación y de encuentro de esos cuerpos que generan algo distinto porque es en colectividad. Esa es mi clave, ¿no? Es decir, no sé si se puede dar voz al cuerpo, igual es un oxímoron, ¿no? Igual es que el cuerpo es cuerpo y tiene que prescindir, ¿no? de esa voz, ¿no? que es la voz que predomina también en los contextos universitarios. Y con eso enlazo con Fatiha, siempre tiene razón, con lo cual para mí es una diosa, es ella y es su papel recordarnos quiénes somos, pero quizá este congreso también surge porque la universidad no es un espacio seguro para la mayoría de nosotras. Entonces es un espacio, bueno, Diego lo ha contado, ¿no? Tenemos pequeños espacios donde nos vamos encontrando, queriendo, ¿no? y vamos construyendo esas líneas desde la seguridad y yo creo que también le toca a la universidad repensar sus estrategias y metodologías que emplea para la formación, porque formamos personas que van a estar también en la práctica y ahí sí que yo creo que en eso coincidimos porque formamos parte del mismo grupo de investigación. Yo creo que nuestros proyectos de investigación tienen que abrirse a trabajar de formas más horizontales, participativas y colegiadas con los profesionales que estáis.
en los centros, y también hay prácticas. Yo creo que las aulas hay que abrirlas para que sean aulas vivas y aunque nos cueste mucho porque no hay presupuesto, porque no es algo habitual el romper esa frontera entre la universidad y la sociedad, pero romper esa frontera y por tanto hacer esa construcción del conocimiento descolonial de forma más rompiendo, ¿no? con las relaciones de poder, ¿no? Que sea realmente anticolonial, no invalida, no cancela el que tenemos una responsabilidad de repensar qué hacemos en nuestras aulas y cómo es esa universidad que estamos construyendo desde lo marginal, lo residual. Somos el resto, en realidad. Nosotros representamos ese resto al que se refería Son al principio, ¿no? Somos lo minoritario, ¿no? Y creo que es importante también pues, ir despacio en ese proceso. Quizá de mi parte intentar contestar las dos también tiene que ver con compartir parte de estas vulnerabilidades de heridas que comentaba Asun, que son tan importantes. Los cuerpos disciplinados no son solamente los del estudiantado, sino los nuestros también. Tenemos un sistema absolutamente violento. Yo estoy ahora mismo en un proceso de acreditación donde nada de lo que he publicado en América Latina sirve para nada, donde además tú tienes un sistema de puntos que tiene que ser así y tienes que publicar aquí, ¿m? Que impide que haya diálogos más diáfanos. De hecho, yo estoy súper orgulloso de los sitios donde yo he publicado, pero no me sirven para nada en ese currículum académico. Y podemos aquí contar el Museo de los Horrores de cada uno de nuestros departamentos, seguramente en cuestiones de docencia. Hay un maltrato institucional. Entonces, somos cuerpos que a mí me parece, desde luego también con el privilegio de la docencia, ¿eh? No desconozco esto, pero por un sistema, tal como mencionaba Asun, profundamente capitalista, que está normando nuestros cuerpos así. Entonces, creo que tenemos que ir a esa hermosa propuesta de pensar nuestra vulnerabilidad y ver cómo salir. Yo me acuerdo que hicimos en Ecuador un congreso para pensar lo queer, este término tan rimbombante, ¿no? Y decimos hacer, en esa época era el 2013, no nos juzguen, pero hicimos un flash mob, ¿se acuerdan de estos bailes? Fue tan bonito, porque en ese espacio acartonado, ¿no? Era como el cuerpo se dejó ir más y nos dimos abrazos y era como, qué bien. Nos dábamos cuenta que nuestros cuerpos que están pensando tanto en el cuerpo son cuerpos profundamente disciplinados. Entonces creo que necesitamos arroparnos mutuamente. Es lo que trato también de decir a mis estudiantes a veces, perdón si no les puedo responder, pero tengo 40 correos encima de administración, gestión. Entonces es como, creo que hay que intentar encontrar mecanismos donde podamos dialogar frente a ese monstruo capitalista que nos va exigiendo. Creo que a ninguna universidad europea como a la española respecto a requerimientos. Entonces, me parece que esa es una cuestión importante. Volver, digamos, a esa vulnerabilidad me parece que es un concepto precioso. Y compartir esa vulnerabilidad creo que ayuda como también a desaprender. Y luego, creo que salir de la universidad es fundamental. Creo que es muy, muy importante. De nuevo, eso no se reconoce en nuestras trayectorias académicas. Eso no es transferencia, eso no es trabajo de la comunidad, eso no te hace exenios. Entonces también es una forma de empezar a decir, este sistema que estamos teniendo no está facilitando nuestra labor como docentes e investigadores. Entonces creo que es una denuncia en común que tenemos que poner estudiantado, profesorado, y no estoy entrando aquí en las jerarquías de profesorado, asociado, explotación, en fin, cuestiones muy complejas, pero que creo que ameritan que grupos, cuerpos, nos arropemos un poquito más. Bueno, está la cuestión de los tiempos, ¿no? También que al final necesitamos unos tiempos unos tiempos, digo, también a nivel de sociedad competitiva, que lo tienes que hacer todo rápido, que tienes que tener una carrera fulgurante, que hay como una velocidad que luego cuando llegas en realidades diferentes, en ritmos diferentes, en corporalidades diferentes, pero también teniéndolo todo, ¿no? O sea, te
¿no? Te descolocas porque no hay este tiempo, ¿no? Y el tiempo también yo creo que, o sea, el tiempo en la aula también, ¿no? Que muchas veces los procesos, ostras, tienes que entregar la hora es de tal hora a tal hora, no puedes salir de esta hora porque luego los alumnos no pueden hacer una salida, todos estos tiempos y estos espacios cerrados en los que trabajamos, claro, cuesta mucho pues salir de ellos, ¿no? Pero bueno, tenemos espacios de resistencia y yo creo que Fatía también aquí es una ocasión, ¿no? O sea, para nosotras el Congreso es una ocasión de también, de no solo reunirnos y compartir, pensar, no, de cuidarnos las unas a las otras, de vernos, porque también nos vemos así, nos encontramos, si no, no tenemos este tiempo para parar, ¿no? Y ver dónde estamos y qué queremos, cómo queremos seguir adelante, ¿no? Y creo que, bueno, estos espacios como el Congreso es importante. No sé si hay otra pregunta, sí. Buenas. Bueno, voy a ir más rápida porque veo que el tiempo se ha tirado encima, pero sí que quería compartir un poco, porque cuando estaba compartiendo mi compañera he sentido como ganas de reivindicarme un poco. Yo soy enfermera, soy mujer madre, trabajo en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que es del ayuntamiento. Y con eso quiero decir que además hago un doctorando, o sea, estoy doctorando en paralelo a mi vida laboral, ¿vale? Cuando estaba comentando esto la compañera, pues imagínate que me han podido facilitar en mi trabajo, me han dado permiso para venir aquí. Y eso es como lo más que va a haber en todo mi doctorado, porque en los 3 años que llevo de tiempo parcial no me facilitan nada. Pese a que hay doctorandos y másteres en mi propio servicio que tienen becas. Entonces, bueno, con eso quiero decir que para mí es un esfuerzo tremendo y del cual estoy súper contenta porque con varias compañeras he ido hablando de todo esto. Y quería lanzaros un poco mi experiencia y pregunta a vosotros, vosotres, por si me podéis dar un poco de... estamos hablando con todo el rato de las aulas, ¿no? Pero somos múltiples sectores de diferentes disciplinas los que estamos también realizando una actuación en el campo de la educación. Por otro lado, cuando hablamos de educación, hablamos de escuelas, institutos, hablamos de la comunidad educativa, donde hay peques, hay familias, más allá también del profesorado, que obviamente ya tiene sus propios retos. Aparte, todos estos peques y familias están en su entorno de barrio, donde hay unos determinantes sociales que van a impactar en toda su salud, ¿no? Que van a sufrir todos estos ejes de discriminación, encarnados además de manera interseccional. Entonces, bueno, la comunidad en las que yo me trabajo son barrios sobre todo socioeconómicamente vulnerables de la ciudad de Barcelona. De hecho, cuando mencionabas Raval, pues me ha resonado cosas, digo. Y yo quería preguntaros cómo afrontar o cómo podéis o qué ideas nos dais para afrontar, porque yo trabajo de manera comunitaria, no solo con el tema de escuelas, todo el tema de llegar a esas comunidades, esos colectivos, que realmente no son los que accedemos fácilmente, porque cuando hacemos una intervención o vienen las personas más motivadas, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo también podemos decir de no hacer una intervención porque quizá lo que estamos haciendo es penalizar a esas personas que por X motivos no están pudiendo asistir? ¿Cómo veis todo esto? Si queréis. Yo vengo del campo de la salud también y últimamente estamos trabajando con la idea de los cuidados en red, pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que tú no te dan la beca, nosotras estamos teniendo muchísimas dificultades para encontrar financiación y poder realmente hacer un proyecto de investigación en condiciones, con las condiciones mínimamente dignas para movilizar todos los agentes que implicaría probar efectivamente o impulsar este tipo de proyectos. Entonces, de todas maneras, evidentemente, tenemos que seguir, hacer las cosas,
sin recursos, con palos en las ruedas, da igual. La cuestión es cuidados en red, que básicamente significa, en definitiva, desde algunos sectores, trabajar los cuidados de un modo colectivo, es decir, a partir de las necesidades en primera persona se disponen los recursos, los apoyos, se reorganizan para que sostengan no solo a ese sujeto, en principio receptor de esos cuidados, sino a todos los agentes que van a formar parte de estas redes de cuidados. Esta es la idea nodriza, dijéramos. Ahora bien, todo esto pues habría que poder, ya te digo, habría que poder realmente armar un proyecto que diera cuenta de ciertos resultados. Preguntas difíciles. Yo creo que en parte esa separación entre lo teórico y lo práctico, entre la universidad y los profesionales, entre clases sociales, esa estratificación responde a una ficción colonial. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es cargarnos eso, ¿no? Es decir, no hay que llegar a... Es decir, no se trata de eso, ¿no? Es decir, igual se trata de generar espacios donde podamos poner en común cómo nos sentimos. Yo puedo hablar del ámbito de la educación, voy a poner 2 ejemplos. Una es la tesis de Fatiga, que la tenéis aquí, que investigó cómo las madres marroquíes acompañan a sus hijos en la escolarización, y lo que descubrió es que, claro, no los acompañan de la misma forma en que la escuela piensa que deberían acompañarlos, pero que están dedicando su tiempo a ese acompañamiento, y las niñas van a la escuela y tienen todo un apoyo, pero que los mecanismos que generan algunas escuelas de participación pues no están pensando desde esa perspectiva de otras formas de educar desde una visión descolonial que tenga en cuenta, ¿no?, los tiempos, los espacios, los retos de esas familias, por ejemplo, migrantes y musulmanas. Y luego el segundo ejemplo lo voy a poner desde la investigación que nos han concedido este año, donde vamos a tratar de estudiar la inclusión, qué implica o qué supone, qué significa sentirse incluido o excluido en espacios educativos no formales. Explícitamente en el grupo de investigación trabajaremos en espacios socioeducativos no formales y espacios de juego para comprender cómo se forman las agencias infantiles y cómo desde las agencias infantiles, desde estos agenciamientos, las niñas nos informan de qué es la inclusión, ¿no? Es decir, no vamos a ir la inclusión es esto, no, vamos a investigar, a generar espacios de observación y de participación para co-construir con las infancias la inclusión, porque partimos de la hipótesis que las políticas no tienen muchas veces en cuenta desde esa mirada adultocéntrica la producción de discursos desde la infancia. Esa es la forma de trabajar que tenemos, al menos en el grupo de investigación. Hubo un proceso muy interesante en época de pandemia que fue la red de cuidados antirracistas, que mientras a las 6 de la tarde u 8 de la tarde sabíamos aplaudir a los sanitarios, claro, si tú no tienes papeles no tienes a quién aplaudir. No hay ni mozos ni personas sanitarias. Y justamente fue muy interesante ver cómo quienes somos parte de este movimiento anticolonial, que muchas personas somos feministas y sexodisidentes y que otras no, en un movimiento muy complejo, como todo movimiento, ante la extrema vulnerabilidad de ciertas personas, pudimos agruparnos, pudimos ponernos de acuerdo. Fue muy importante y fue una lección para recordar que los derechos son fundamentales siempre para la decisión de cualquier tipo de política. Es decir, si es que a veces vamos a partir de construcciones que solamente son teóricas o que responden a deseos personales y no a derechos, creo que nos podemos encontrar con problemas. Creo que ese encuentro de decir aquí hay una falta de derechos es importante. La otra es la iniciativa legal, que seguramente ya conocen ustedes, regularización ya, que nos ha juntado a muchas personas y que andamos con esta listita por todas partes. Por favor, si alguien quiere firmar, se requiere que sean ciudadanos españoles. Entonces, pero bueno, por favor.
Y creo que eso me lleva a una cuestión adicional, que es algo que venimos debatiendo mucho en clase, que es que estamos en este momento tan emocionante, pero tan complejo, donde estos conceptos que antes volaban y estaban en Estados Unidos, ahora están aquí y nos están confrontando a nuestra propia vida. La interseccionalidad nos está reventando cada día y es como la interseccionalidad no es una resolución. Si nos encontramos en estos espacios tan complejos donde tenemos que ponernos de acuerdo, donde tenemos que ver las demandas políticas válidas de todos los sectores locales y que han venido, es decir, que hemos venido, es importante entender que tiene que haber desde luego un espacio como para el desmontaje propio, para poder encontrar el lugar de enunciación, pero, pero no puede ser un gran salón psicoanalítico para analizar nuestros privilegios y nuestras opresiones, que es lo que yo siento que muchos espacios interculturales terminan siendo, ¿no? Yo me he sentido afectado y, vale, esto podemos trabajar, lo trabajemos un rato, lo trabajamos en casa, pero hablemos de derechos, porfa. O sea, hablemos de derechos porque si no estamos hablando de derechos, el enfoque se diluye. La práctica política, todas las enseñanzas que nuestras aportaciones críticas y políticas nos han dado como que se evaporan. Entonces creo que ensayaría a decir eso. Bueno, vamos a cerrar, que ya es hora de la comida. Muchas gracias, Monse, Asun y Diego, por acompañarnos. Gracias, Joana.